Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro nos toca a todos de alguna manera, el apoyo incondicional. Y para hacerlo aún más especial, vamos a explorarlo a través de la relación y el impacto que Anne de Kerem han tenido el uno en el otro porque, seamos sinceros, esa conexión es algo que cambia las cosas, ¿verdad? Ese apoyo mutuo, esa creencia ciega en el otro, es un motor potentísimo que puede transformar vidas, carreras y, por supuesto, relaciones. Así que si alguna vez se han preguntado cómo es ese tipo de apoyo que no pide nada a cambio, que está ahí en las buenas y en las no tan buenas, prepárense, porque hoy vamos a desgranarlo. Y antes de empezar, si les gusta lo que hacemos por aquí y quieren ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. En este vídeo vamos a hablar de qué significa realmente el apoyo incondicional. No ese que viene con condiciones, con si haces esto te apoyo, sino ese que es puro, genuino y que se siente en los huesos. Vamos a analizar cómo Anne de Kerem, a través de su trayectoria y su vínculo, han demostrado este tipo de apoyo y cómo eso, indiscutiblemente, ha marcado un antes y un después en sus caminos. Veremos ejemplos concretos, cómo se manifiesta en el día a día, y sobre todo, por qué es tan valioso. ¿Alguna vez han sentido ese respaldo que les da la fuerza para perseguir sus sueños, incluso cuando ustedes mismos dudan? Esa persona que les dice confío en ti, aunque el camino parezca incierto. De eso va a tratar nuestro vídeo de hoy. Vamos a desglosar las diferentes facetas de este apoyo, cómo lo vemos en ellos y, lo más importante, cómo podemos cultivarlo en nuestras propias vidas y relaciones. Primero, ¿qué es el apoyo incondicional? No es solo estar ahí cuando las cosas van bien, aplaudiendo los éxitos. Es estar ahí cuando todo se derrumba, cuando las dudas nos asaltan, cuando nos sentimos perdidos. Es creer en el potencial del otro incluso cuando el otro no se cree capaz. Es ser el faro en la tormenta, la mano que te ayuda a levantarte cuando caes. Y en el caso de Anne de Kerem, hemos visto esto manifestarse de formas muy evidentes. Pensemos en esos momentos de presión, de escrutinio público, donde cada movimiento es analizado. Tener a alguien a tu lado que te da esa seguridad, que te dice estoy contigo en esto, es invaluable. No se trata de resolver todos tus problemas, sino de hacerte sentir que no estás solo en la batalla. Analicemos un poco cómo esto se refleja en su relación y en sus carreras. Cuando uno de ellos ha enfrentado desafíos, ya sea en un proyecto personal, en un momento difícil o simplemente en la exigencia del día a día, el otro ha estado ahí. No con juicios, no con críticas constructivas no solicitadas en ese preciso instante, sino con esa presencia reconfortante que dice yo te respaldo. Esto permite al individuo sentirse más seguro para tomar riesgos, para explorar nuevas ideas, para salir de su zona de confort. El miedo al fracaso se mitiga cuando sabes que hay alguien que te apoyará incluso si ese fracaso ocurre. No es un si ganas te apoyo, es un te apoyo, ganes o pierdas. Y esto no se limita solo a los momentos difíciles. El apoyo incondicional también significa celebrar los triunfos del otro con alegría genuina, sin envidias, sin celos. Ver a la persona que amas alcanzar sus metas, brillar en lo que hace y sentirte verdaderamente feliz por ello, es una señal de un amor y un respeto profundos. Anne de Kerem, en este sentido, parecen tener una conexión donde la felicidad del otro es también su propia felicidad. Y eso, amigos, es un ingrediente fundamental para cualquier relación exitosa y para el crecimiento personal de cada individuo. ¿Cómo se manifiesta este apoyo en la práctica? En gestos pequeños, a menudo. Una palabra de aliento antes de una reunión importante, una llamada para saber cómo estuvo el día, un abrazo cuando más se necesita. Pero también en decisiones más grandes, como respaldar una idea arriesgada, incluso si no se comprende del todo al principio. Se trata de escuchar activamente, de validar los sentimientos del otro, de ofrecer un hombro en el que llorar y una mano para levantarse. Es entender que la otra persona tiene su propio camino, sus propios desafíos, y que tu rol es ser un compañero de viaje, no un director de orquesta. Pensemos en la importancia de la comunicación. Un apoyo incondicional no significa estar de acuerdo en todo. Significa poder discrepar de manera respetuosa, sabiendo que el vínculo es más fuerte que las diferencias. Significa ser capaz de decir entiendo tu punto de vista, aunque no lo comparta y seguir adelante con el respeto intacto.
Y en el caso de Anne de Kerem, hemos visto esa madurez en su interacción. Esa capacidad de mostrarse vulnerables y fuertes al mismo tiempo, apoyándose mutuamente en ese equilibrio. Además, este tipo de apoyo fomenta la independencia. Curiosamente, el apoyo incondicional no crea dependencia, sino que libera al otro para que sea más independiente. Cuando sabes que tienes una base sólida a la que regresar, te sientes más libre para explorar el mundo, para cometer errores y aprender de ellos. No hay esa presión de tener que ser perfecto para mantener la aprobación, porque el apoyo está ahí, independientemente de los resultados. Es esa libertad para ser uno mismo con todas las luces y sombras, lo que permite un crecimiento auténtico. ¿Y qué podemos aprender de esto para nuestras propias vidas? El primer paso es, por supuesto, identificar a esas personas en nuestra vida que nos brindan este apoyo. A veces las damos por sentadas. Es importante reconocer y agradecer ese respaldo. Y si no tenemos a alguien así, o si queremos ser esa persona para otros, debemos cultivar esas cualidades. La empatía, la escucha activa, la paciencia, la capacidad de perdonar los errores, son pilares fundamentales. Además, es crucial ser honestos con nosotros mismos sobre qué significa para nosotros el apoyo. ¿Estamos esperando que alguien nos resuelva la vida, o estamos buscando un compañero que nos impulse a resolverla nosotros mismos? El apoyo incondicional no es una varita mágica, es una fuerza transformadora que surge de la voluntad de creer en el otro. Pensemos también en las redes de apoyo más amplias. Amigos, familia, mentores. Todos podemos ser fuentes de apoyo incondicional para otros, y todos podemos beneficiarnos de tener esas redes. No se trata solo de parejas románticas, aunque ese vínculo a menudo sea el más visible. Se trata de crear un ecosistema de confianza y respaldo mutuo. Y volviendo a Anne de Kerem, su relación es un ejemplo de cómo el apoyo incondicional puede ser un catalizador para el éxito y la felicidad. No solo en sus carreras individuales, sino también en la fuerza que extraen el uno del otro para enfrentar los desafíos de la vida. Es esa sensación de no importa lo que pase, estamos juntos en esto, lo que realmente cambia el juego. Les permite afrontar la adversidad con más resiliencia, perseguir sus sueños con mayor audacia y, en última instancia, vivir una vida más plena y significativa. En resumen, hemos explorado qué significa ese apoyo incondicional, esa fuerza silenciosa pero poderosa que puede transformar vidas. Hemos visto cómo Anne de Kerem, a través de su relación, personifican este concepto, demostrando que creer en el otro, estar ahí en las buenas y en las malas, es una clave fundamental para el crecimiento personal y el éxito. Es ese respaldo que te permite ser vulnerable, tomar riesgos y, sobre todo, ser auténtico. Hemos hablado de cómo este tipo de apoyo no solo te levanta cuando caes, sino que te da la libertad para volar, para explorar tu potencial al máximo. Es esa creencia mutua que fortalece no solo el vínculo, sino también a los individuos que lo conforman. Espero de corazón que este vídeo les haya parecido interesante y, sobre todo, inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el apoyo incondicional. ¿Han experimentado este tipo de apoyo en sus vidas? ¿Cómo creen que ha impactado en ustedes? ¿Tienen a alguien que les brinde ese respaldo inquebrantable? Por favor, compartan sus experiencias y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Su participación es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda beneficiarse de este mensaje. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.